platicar un momentito, ¿verdad? Pero qué bueno. Entonces le decía yo, ¿cómo habrá sido cuando María tomó el pandero y cantó al Señor? Dice que tenía como 90 años más o menos, ¿verdad? Ahora, ella más o menos como 90 años tenía cuando salió a danzarle al Señor. ¿Cómo habrá sido cuando Josué vio que las murallas de Jericó empezaron a derrumbarse al sonido del shofar, al sonido del grito del pueblo? Ay, pues déjeme decirle que ese Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y todas las cosas que Él te ha prometido las va a cumplir a tiempo, una por una. No va a haber ninguna. Josué, el libro de Josué dice de que no faltó ni una sola buena de las palabras buenas del Señor, de sus promesas, que no se cumplieran. Así es de que, amados hermanos, yo quiero que con ese sentir estemos en nuestro corazón. Y si usted quiere que Dios le hable, que ore por mí en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque eres bueno. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, derrama un espíritu de revelación, de entendimiento, de conocimiento, Padre, por favor, para que podamos poner por obra tu palabra, Señor, y que tu palabra, Señor, llene nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que haga lo que tiene que hacer en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Puede sentarse ahí, que Dios le bendiga, me alegro de verle. Pueden sentarse, amados hermanos de la alabanza y la adoración al Señor. Quiero hablarle un tema al que le hemos puesto por nombre: la intercesión de Cristo. Mire, si no fuera por la ayuda del Señor, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Eso sí, tenemos que estar completamente seguros. Sin el auxilio, sin la ayuda de Dios, nadie pudiera estar acá. Ya el profeta Jeremías, ¿verdad? Dice, hubiéramos sido destruidos hace mucho tiempo, ¿verdad? Hubiéramos sido, si la bondad del Señor no se hubiera manifestado en ti, en mí, en tu familia, en tu casa, hace mucho tiempo que hubiéramos sido desechados. Pastor, pero a veces tengo luchas y problemas, pero eso todos, hasta, como dice el dicho, hasta en las mejores familias hay problemas. Pero la diferencia que tenemos nosotros es de que el más grande, Dios, está con nosotros. Entonces es lo que nosotros tenemos que agradecerle a Él. Entonces, también quería saludar a los hermanos que nos están viendo desde otras latitudes como Honduras, desde Nicaragua, Ecuador, Colombia, México, Colombia también, ¿verdad? Sí, desde Colombia nos alegra mucho, ¿verdad? Que estén ahí siempre pendientes de la transmisión. Y obviamente a la familia de familias que estamos hoy acá reunidos, también me alegro en este culto presencial. Mire, estaba haciendo cuentas y estaba viendo que esta es la primera Santa Cena que vamos a tener presencialmente desde el año pasado. Así es de que lo bendigo, es un valiente, una valiente de Dios, hermano, porque mire, qué bendición poder estar reuniéndonos en la casa de Dios. El salmista David decía, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Entonces, la intercesión, si nosotros queremos verla o describirla de alguna manera sencilla, es pelear por otro, ¿verdad? Es meterse en la brecha y defender al que no puede, es socorrer a aquel que tal vez no puede hacerlo. Entonces, interceder es venir y orar por alguien más, es prestarle la ayuda a alguien más. Eso es interceder, ¿verdad? Porque nosotros sabemos acerca de la oración, ¿verdad? Pero hay niveles a los que yo le he llamado niveles de oración: oración, intercesión y adoración. Entonces, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, hasta ahí, hasta esa forma es como que el Señor quiere que nosotros nos vayamos ejercitando. Ya aprendimos a orar, qué bueno, qué bendición. Ahora aprendamos a interceder por los demás. Ya te has ejercitado en la intercesión, aprende a adorar, porque en la adoración
uno ya no le pide nada a Dios, sino que uno adora a Dios y se mete en su presencia. Pero yo quiero que veamos acerca de la intercesión de Cristo. Ya que nos acercamos a la mesa del Señor, qué mejor oportunidad que hablar. La palabra intercesión en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, aparece solo 2 veces. Por lo menos en la Biblia de las Américas, 2 veces nada más. Y fíjese que aparece en Esther capítulo 4:8 y en Hebreos 7:25. Qué interesante, ¿verdad? Que cabal uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. A mí, por lo menos a mí, me pareció interesante porque yo pensé que iba a aparecer muchas veces la palabra intercesión. Solo 2 veces. Ahora, recuérdese que el número 2, si usted que le gusta apuntar y anotar, y usted sabe, ¿verdad? El número 2 es representativo del buen testimonio, pero también del Paracletos, ¿verdad? Usted sabe que hay 2 Paracletos. El Paracletos Cristo y el Paracletos Espíritu Santo. Y el Paracleto es enviado a la par de uno para ayudar, para interceder, para socorrer en el momento de la necesidad. Entonces, quiero que veamos lo que dice Esther capítulo 4:8. Y dice: le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se le mostrara a Esther y le informara. Y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Usted se recuerda que aquí en la historia de Esther, ¿verdad? Ella fue sacada del pueblo, del anonimato, y entra hasta el palacio real. Es escogida dentro de muchas, ¿verdad? Pero ella ocultó su nacionalidad, no dijo que era judía. Y de repente el malvado Amán, ¿verdad? El figura del diablo, que el Señor lo reprenda, que lo único que quiere es destruir al pueblo de Dios, matar, robar y destruir toda la bendición que Dios le ha dado a su pueblo, hace que salga un decreto para destrucción completa. Y entonces la única que podía interceder ante el rey era Esther. Pero aquí estamos hablando, este tipo de intercesión es un tipo de intercesión de vida o muerte. Yo no sé si a usted le ha tocado algunas veces que orar, o el Espíritu Santo a usted lo ha motivado a orar por alguien, pero a mí así me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Y de repente el Espíritu me despierta, me dice: levántate y ora por fulano. Y uno, ¿verdad? Estaba adorando al Señor en ronquidos indecibles, descansando, ¿verdad? Y me recuerdo que pues me he despertado y yo: Señor, te pido, por favor, Padre, así como que, y el Señor me dice: no, es de vida o muerte, intercede. Y entonces ya cuando el Señor me dice de esa forma, digo: Padre Santo, ¿qué estará pasando? Entonces empezamos a levantar un clamor de intercesión. Y yo sé que a usted le ha pasado también. Ahora, la palabra interceder aquí en el hebreo se dice chanán. Chanán, ¿verdad? Se dice. Y significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es decir, quiero que me entienda el concepto aquí, ¿verdad? El Señor se inclina y hace uso de la misericordia. Pero el que está pidiendo misericordia tiene que estar inclinado, ¿verdad? O sea, postrado. Para que el Señor se incline y tenga misericordia, es porque el otro está tirado en el suelo, ¿verdad? Ahora, recuérdese que la reina Esther, postrada, ¿verdad? Se inclinó delante del rey, que era su esposo. Y él le extiende el cetro. Entonces, fíjese que la intercesión de este estilo, y solo estoy haciendo esto a manera de introducción, porque quiero hablar de la intercesión de Cristo, para que vea cómo Dios, cómo el Señor Jesús ha tenido misericordia de nosotros, de ti, de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Él se inclinó a nosotros, escuchó nuestro clamor, nos sacó de ese pantano espantoso en el que estábamos, tal vez de desesperación, de enfermedad, de deuda, de soledad, y nos saca de ahí, nos pone en un lugar, hermano, donde nuestros pies están en tierra firme. Ahora, entonces es inclinarse en bondad, mostrar el favor, mostrar la misericordia. Ahora en Hebreos 7:25 dice: por lo cual Él también es poderoso para salvar
para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios. Es decir, nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Recuérdese que la sangre de Cristo ahora está en nosotros. Y entonces el Padre ya no te ve a ti ni me ve a mí. Porque si nos viera a nosotros, nosotros somos imperfectos. Pero en Cristo, hermano, la sangre de Cristo nos da el acceso a poder entrar hasta la presencia de Dios. Cosa que esto antes no pasaba, recuérdese. El sumo sacerdote tenía que matar, degollar a una víctima, y él entraba no con su propia sangre, sino con la sangre de la víctima una vez al año. Pero ahora ya no, ahora usted y yo tenemos acceso libre a la presencia de Dios en donde sea y cuantas veces usted y yo querramos. Ahora, aquí la pregunta es: ¿cada cuánto yo busco la presencia de Dios? Pastor, pero si Dios está en todas partes. Oh, sí, tiene toda la razón. Dios está en todas partes, pero no en todo lugar Dios se manifiesta. Aquí se manifestó una presencia de Dios bien preciosa. ¿Cuántos sintieron la presencia del Espíritu Santo? Aleluya, hermano. Entonces, quiere decir de que el Señor, para poderse manifestar en un lugar, busca corazones que estén receptivos. Fíjese. Entonces dice: a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este tipo de intercesión es la intercesión de Cristo. Fíjese, pero mire, Dios santo, cuando yo me puse a investigar, pero esto es más largo, pero solo se lo traté de resumir ahí en unas palabras cortas. Esta palabra griega en tupchano significa encontrar por casualidad. Quiere decir de que ni usted ni yo andábamos buscando a Dios. Nosotros andábamos perdidos, dice la Biblia. Perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, apartados de Dios, alejados de las promesas. Dice que habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, no podíamos entrar. Entonces el Señor viene y nos encuentra. Y también significa interceder a favor, pero también en contra. Quiere decir de que ahora Cristo Jesús, óigame bien, ahora Cristo Jesús es nuestro intercesor por excelencia. Amén. Él intercede por ti y por mí ante el Padre como nuestro abogado. Pero viene un día en que el Señor, el mismo Señor que está intercediendo por nosotros como abogado, se va a convertir en juez si nosotros no hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces por eso es de que el Señor lo que anhela, el deseo del corazón de Dios es que todos nos arrepintamos, que todos conozcamos al Señor. Si nos habíamos alejado, que regresemos a la casa de Dios. Si, hermano, estábamos enfriados, si estábamos fríos, si estábamos, hermano, desanimados, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos anime para retomar la fuerza y entrar al camino hasta que lleguemos a nuestro destino, que es la presencia del Señor. Ahora, la intercesión, como le decía, la intercesión entonces es olvidarse de uno mismo y es ver, pedir, orar, rogar, clamar, pero por los demás. Yo estoy poniendo esto como una base porque quiero que entremos a la intercesión de Cristo Jesús. Entonces, y como estamos en la mesa, estamos acercándonos a la mesa del Señor, quiero hablarle algo en referencia a la sangre de Cristo. Siempre me gusta, trato de apartar un tema que hable acerca del pan y el vino o en referencia a la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús. Hebreos 12:24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Es decir, habla, es decir, ora, es decir, intercede. Es decir, pide, ruega por nosotros. La sangre perfecta del Señor Jesús. La palabra habla en el griego es laleo. Significa anunciar, decir y predicar. Pero entonces, ¿qué es lo que está haciendo la sangre de Cristo? Porque recuérdese que el Señor, Él derramó como Cordero de Dios, derramó toda su sangre. Usted sabe que cuando llegaron a la cruz, le ensartaron la lanza, dice que salió agua y sangre. O sea que ya casi se había vaciado toda su sangre. Pero ¿qué es lo que habla la sangre? Porque le decía que el Señor como sumo sacerdote,
Él toma su propia sangre y entra hasta el lugar santísimo allá en el cielo y la presenta. Bueno, eso solo lo puede hacer Él, pues, porque Él es Dios. Él mismo muere y Él mismo presenta su sangre y la lleva al santuario. Y esa sangre está fresca hasta el día de hoy. Porque usted sabe que una vez se derramaba la sangre del cordero, de los corderos literales que se hacía en el sacrificio. Esa sangre se coagula y se echa a perder. Por eso es de que el sacerdote tenía que hacer rápido lo que estaba haciendo, ¿verdad? Si se las tenía que poner en los lóbulos de la oreja o en el dedo gordo de la mano y del pie para limpiarlos, para santificarlos y rociarla en los... Hermano, ¿cómo cree usted que haber sido el santuario? Si dice que lo rociaban con sangre. Mire, me tengo que poner aquí un poquito porque ¿cómo cree usted que olía? ¿Cómo cree usted que olía el santuario? Nosotros nos imaginamos en las películas, ¿verdad? Se ve aquel lugar y que cuando están cortándole el cuello al corderito, sale una gotita de... No, eso ha sido... Vaya, aparte de eso que sacaban las vísceras. Usted sabe que las vísceras las ponían en un lugar y algunas las sacaban fuera del campamento y otras las ponían en una cubeta y las iban apartando, lavando, y otras, y todo lo demás lo quemaban sobre el altar. ¿Cómo le haría? ¿Usted cree que rasuraban el cordero o el carnero? ¿Cómo olía la carne con pelo quemado? Ahora, imagine, porque es que en realidad el holocausto es algo terrible. El holocausto es algo horrendo. El beneficio que trae es precioso para nosotros, pero el holocausto, el quemar a la víctima. Ahora, entonces, así de ese tipo de intercesión es la que el Señor Jesucristo hace por nosotros. Él se presenta como el Cordero de Dios, la víctima inocente. Muere en la cruz, pero también desciende a las partes profundas y se quema, se consume en fuego. Ok, voy un poquito más aquí porque si no, ahí ya me di cuenta que ahí hermano Arturito le bajó rápido al termómetro, iba a decir yo, al reloj que llevamos ahí. La vida del Señor Jesús entonces es una constante intercesión por nosotros, ¿verdad? Entonces, paso rápido. Entonces veamos. Primero, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti, recuérdese, rogar, interceder. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. He rogado por ti, he intercedido por ti, estoy pidiendo, rogándole al Padre para que tu fe no falle. Pero ¿en qué consiste la falla de la fe? Porque si yo le pregunto aquí, ¿tienes fe? Todos me van a decir que sí. ¿En qué consiste la falla de la fe? La falla de la fe no es que Pedro no haya creído en Jesús, sino que la falla de la fe de Pedro consistió más en lo que él decía, porque él dijo, no Señor, yo por ti soy capaz de ir hasta la muerte. Le dije, usted lo puede leer ahí. Entonces le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar. Entonces, pero él le dice, mire, la Biblia dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Pedro en realidad? Le estaba diciendo, mira, no tienes una fe robusta, 1, y 2, te vas a ir, te vas a retirar, te vas a alejar. Pero no te preocupes, yo ya vi que tu fe falló y ya vi que te alejaste, pero también ya vi que vas a regresar y vas a fortalecer a tus hermanos. Entonces la intercesión de Cristo, hermano, usted se puede imaginar el apóstol Pedro recordándose, lo negué, y lo peor de todo es de que dice que estaba a unos cuantos metros, cuando dice que usted sabe que lo negó. Después dice que estaba hasta con casi insultándolo, y la última vez que le pregunta dice que él increpando a Jesús, dice. Increpar es una palabra que significa decir palabras con el sincero deseo de herir al que la está oyendo.
Entonces Pedro estaba diciendo, yo no conozco a ese, ¿cómo lo habrá dicho? Y dice que en ese momento se juntó la mirada del Señor Jesús con los ojos de Pedro. El Señor quizás sangrante, ¿verdad? Y Pedro cuando lo vio dice que lloró amargamente y se fue de ese lugar. Y pues obviamente el gallo cantó. Puede ser que algunos aquí en este lugar ya te cantó el gallo, porque tal vez tu fe no ha sido fuerte. Tal vez en el momento de la crisis tu fe ha fallado y no has encontrado la solución a lo que tú necesitabas. Déjame decirte que lo que tú y yo necesitamos es Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero mire, yo sé, usted me va a decir, si yo soy cristiano, yo tengo a Jesús en mi corazón. Pero si lo vemos de esta forma, también Pedro era cristiano, ¿verdad? Pongámoslo así en ese ángulo. Jesús estaba con él y de todas formas lo negó. ¿Acaso en los momentos difíciles de repente no nos falla la fe? Pero recuérdese cuál es la falla de la fe entonces, porque el Señor nunca falla. Somos nosotros. Que a veces, hermano, en el momento difícil se nos olvidan las promesas del Señor. Se nos olvida quién nos llamó, quién nos sacó del mundo, quién nos sacó de ese Egipto espiritual, quién nos hizo la promesa. Yo te voy a bendecir, te voy a sostener, voy a guardar tu camino, voy a bendecir a tus hijos. Se nos ha olvidado, ¿verdad? Y entonces muchas veces por eso viene la tribulación y entonces empieza a fallar la fe. Y entonces, ¿qué fue lo que primero que hizo Pedro? Pedro estaba fraccionado en su fe. Lo primero que dijo fue, no, Señor, yo nunca te voy a abandonar. Cristiano como yo, pocos, yo soy un cristianazo, Señor. Y a las primeritas de cambio, Pedro negó al Señor. Entonces lo que mejor tenemos que hacer es decir, Señor, fortalece mi fe. Fortalece mi fe para que lo que yo diga vaya de acuerdo con lo que yo estoy viviendo. Cómo está mi corazón, cómo está mi condición delante de Dios. Yo le aseguro que el Señor nos ha dado muchas oportunidades. Solo un amén escuché, pero yo sé que el Señor nos ha dado muchas oportunidades. Ok, mire qué otra cosa. Y en Juan 17:15, no te ruego que lo saques del mundo. Y este solo es la introducción porque aquí ni ha llegado a la intercesión de Cristo. Porque quiero llegar cuando Él derrama su sangre. Entonces, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Mire qué intercesión esta del Señor. Yo le aseguro que si hubiéramos sido nosotros le hubiéramos dicho al Señor, Señor, mejor sácame de este mundo. Mejor quiero estar contigo y no aquí en esta tierra. Pero la intercesión del Señor fue, Señor, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Quiere decir que en el plan hacia el futuro de Dios, en donde estamos nosotros, en ese futuro, es que el Señor nos guarda y nos protege del maligno. Cuando usted investiga o cuando usted lee la palabra maligno, pues se refiere a malos deseos, contaminación, el enemigo operando, ¿verdad? Pero puede ser también que nuestra propia concupiscencia nos juegue una mala pasada. Y entonces el maligno de nosotros, el maligno que está en nosotros. Ya no solamente el diablo, que el Señor lo reprenda en esta hora, sino las cosas malas que hay en nosotros. ¿Acaso no el apóstol Pablo decía, miserable hombre de mí, que yo quiero hacer las cosas buenas y termino haciendo solo las cosas malas? El maligno, las cosas que están adentro de nosotros. Por eso es de que debemos de rogarle al Señor que fortalezca nuestra fe. Mire, pero aquí en esta intercesión usted y yo nos debemos de sentir dichosos, hermano, porque el Señor nos guarda, nos protege. ¿Por qué cree usted que al vecino sí le pasó y a usted no? Tal vez alguien me dirá, ay pastor, mira, a mí también me pasó. Bueno, había un propósito de parte de Dios. Aprendiste, porque si no aprendiste te va a tocar del otro lado. Ok, voy rápido porque esta es introducción. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, mire y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Aquí se está refiriendo al Espíritu Santo. Mire, hermano, con solo que hubiéramos hablado, sabe que el Señor Jesús se preocupó hasta de las cosas más sencillas, hasta de las cosas más pequeñitas. El Señor se preocupó por ti y por mí, por tu vida, por tus hijos, por tu casa, por tu familia. Ahí lo vamos a ver con la palabra, pero aquí, si nosotros no tenemos, hermano, la vida del Espíritu, si nosotros no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, es porque no queremos. Pero el Señor ya le pidió al Padre para que nos diera el Espíritu Santo a nosotros. Ay, hermano, yo no sé si usted se goza de eso, pero yo sí me gozo. Porque antes, en el antiguo pacto, el Espíritu de Dios solamente llegaba y se ponía encima y hacía la función y se iba. Ahora el Espíritu Santo vino y está dentro de nosotros, vive. Dice que ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios. Hermano, eso nunca se había visto en la antigüedad. Por eso es que los profetas decían, ¿y para quién son todas estas cosas que vienen? ¿Para quién son estas promesas? Derramaré mi espíritu, el libro de Joel que dice, y yo derramaré mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras. ¿Para quién era? Para usted. Dígale a su hermano, era para ti, dígale, para ti. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es movernos en esa bendición. Por eso es de que a mí siempre me gusta decir, busca la llenura del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Usted sabe que la manifestación visible de la llenura del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Dice que nos fue dejado a nosotros como promesa, como las arras, ¿verdad? Como la promesa. Y las arras, ¿para qué se utilizaban antes? Bueno, todavía las utilizan, ¿verdad? ¿Para qué se utilizan las arras? Es como un compromiso de que se van a casar, ¿verdad? Usted sabe que ese es el Espíritu Santo, la promesa de que nos vamos a casar. Quiere decir que voy a decir algo que no a muchos les gusta, pero lo tengo que decir para que lo aprenda. Quiere decir que aquel que no habla en lenguas corre el peligro, óigame bien, corre el peligro de no casarse con Cristo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aunque nadie me diga amén. No estoy hablando de salvación. En Cristo somos salvos. Cuando confesamos su nombre y lo recibimos, somos salvos. Pero el casamiento es otra cosa. El arrebatamiento es otra cosa. Ay, 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 Padre. Pero mire, si nos tomamos de esta promesa, de esta rogativa, de esta intercesión de Cristo, si creemos a la intercesión, decimos, Señor, tú ya le pediste al Padre que me dé el Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Yo le aseguro que si todos los días estuviéramos pidiendo, ¿acaso no dice la Escritura, diciéndole Dios a su pueblo, si ustedes me buscaran como al oro o como a la plata, dice, si me buscaran con todo su corazón, de seguro que me voy a dejar encontrar por ustedes? Pero ¿cómo me buscan? O peor aún, ¿cuándo me buscan? Usted sabe que la mayoría de nosotros buscamos a Dios solamente cuando hay necesidad. Y claro, tenemos que buscarlo porque Él suple nuestras necesidades. No me malentienda. Pero debemos de buscar a Dios en todo tiempo. Juan 17:19. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. El verso 20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta rogativa del Señor es bien interesante. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Ya no dice solo Él, ¿verdad? En nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, cuando lo leemos en el idioma español, se entiende. Pero cuando nosotros, por ejemplo, la rogativa que está haciendo aquí, el Señor utiliza una palabra en griego que es erotao. Y esta palabra erotao, fíjese que es aquella que se dirige, como decir un rey a otro rey, una petición que hace un rey a otro rey. No es lo mismo que un súbdito le pida algo al rey, pero como se dirigiría un rey a otro rey.
Entonces porque el Señor Jesús es el que le está hablando al Padre. Él está diciendo, le está haciendo una petición. Esta expresión es una petición que se hace, hermano, a más alto nivel, al más alto nivel. Por eso le digo que aquí parece una oración así, una petición sencilla, pero lo que estaba pidiendo el Señor era de que nos metieran a nosotros en ellos, que estuviéramos con ellos, hermano. ¿Acaso no cuando los hijos, creo que fueron los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Que la mamá le dijo a Jesús, mira, yo quiero que mis hijos estén contigo cuando estés en tu reino y que estén ahí sentados a la par tuya. Pero es que yo no sé si ellos pueden beber de la copa que yo voy a beber. Y como eso eran algo así apedrados, ¿verdad? Apedrados, sí pueden. Y la mamá fue la que dijo, no los muchachos, sí pueden. Bueno, de seguro que van a beber de la copa. ¿Qué le estaba diciendo? Que los iban a crucificar, que iban a padecer. Pero el que se sienten conmigo, eso no depende de mí. Por eso el Señor le estaba diciendo aquí, Señor, que los que estén conmigo, que los que yo los he santificado, estén conmigo, pero que también estén contigo. Pero esa es una rogativa, una intercesión de Cristo. Ok, entonces, esta es otra. Mire, Juan 17:24. Mire lo que el Señor Jesús decía, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Donde yo estoy, en tiempo presente, yo estoy. Para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, cualquiera diría, ¿en dónde estaba Jesús? Ahí. Todos van a decir, en Israel, ¿verdad? En Jerusalén. Pero él decía, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Él estaba en presente y le estaba diciendo a los discípulos en futuro. Quiere decir que ¿en dónde estaba el Señor Jesús? Él, aunque estaba acá en la tierra, estaba en otra dimensión. Él ya estaba experimentando otras cosas. Entonces estaba queriendo que aquellos que hemos creído en Él estuviéramos en la misma dimensión que Él, con la misma intensidad de búsqueda de Dios. Aquí la pregunta sería, ¿cómo buscas tú al Señor? ¿Te estás guardando para Dios? ¿O el mundo te distrae? Fíjese que hay distractores como el mundo, incluso a veces la familia nos puede distraer de buscar de Dios. Ay, aunque nadie me diga amén, ¿verdad, pastor? Pastor, mire, tan bonito que estaba hablando, pero lo tengo que decir. O los amigos a veces, ¿verdad? Tú estás bien portadito, un cristiano bien calidad, así, estrellita en tu frente, y los amigos de repente te sacan, ¿verdad? Te dicen, no, no seas exagerado, no seas fanático. Si Dios puede uno buscarlo cualquier rato y en cualquier lugar, si todos los caminos nos llevan a Dios. Solo hay un camino y se llama Jesús. Todos los demás son salteadores, todos los demás son mentirosos. Sepa usted que aquel, mire, lo que pasa es de que a veces dice, es que viera que ese es mi cuate, ese es mi amigo, no sé cómo dicen en Ecuador, ¿cómo dicen? Cuates, amigo, pana, es que ese es mi pana. Me dijo, me trajo una así, pero así, esta espumosita, diciendo, una, hombre, ¿qué te va a hacer daño? ¿Qué? ¿Te da miedo? No, mire, que lo gane, se la toma, ya lo engancharon, ¿verdad? No, nosotros tenemos que guardarnos para el Señor. Recuérdese que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ok, entonces ahora, fíjese, vamos a empezar a hablar ahora de la intercesión de Cristo como ofrenda en el sacrificio. Porque en realidad eso es lo que yo quería enseñarles, porque nos estamos acercando a la mesa del Señor, donde Él derramó su sangre. Mire cómo dice en Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Bueno, aquí estaba, ¿por qué digo el sacrificio? Porque el Señor Jesús estaba crucificado. Estaba muriendo en la cruz el Señor Jesús, crucificado. Y aún ahí, en ese sacrificio,
en ese dolor, en esa angustia que él hubiera estado diciendo, ay, ya no aguanto. Él estaba pidiendo por usted y por mí. Ay, esa intercesión, hermano. Mire, yo creo que no hay película que pueda realmente demostrar el sufrimiento de Cristo en la cruz. Para tal vez una que sacaron ahí, la pasión de Cristo, ¿verdad? Pues se ve algunas cosas, aunque todavía se le nota el rostro y se ve bien, porque la Biblia dice, mire, nosotros leemos en Isaías 53 el sufrimiento de Cristo, pero lo invito para que usted vaya y busque Isaías 52. Lea el capítulo 52, hermano, se va a espantar cómo estaba el Señor Jesús. Específicamente el verso 14, Isaías 52, 14. Dice, mírenlo, cómo está tan desfigurado, está su apariencia, que ni siquiera parece un ser humano. Y uno a veces jugando al evangelio, ¿verdad? Un pie adentro y un pie afuera. A veces nos consagramos y somos tan, ¡ay, aleluya, gloria a Dios! Y con el otro baila como Juana la cubana, ¿verdad? Y entonces a veces hay quienes están entre dos mundos. La lucha también se da a veces en el trabajo, ¿verdad? Porque tú eres bien cristiano. Ni un amén. Porque tú eres bien cristiano, ¿verdad? Y de repente tú en tu trabajo, ¿verdad? Pero hay otros que ahí te jalan, ¿verdad? O tal vez la hermana consagrada, ¿verdad? Al Señor, y el mundanoide ese ahí en tu trabajo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Y reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? No se deje. Hola, ¿qué tal? Así para enamorarla, ¿verdad? No. Perdónalos. Oh, hermano, fíjese que quiere decir de que de este sacrificio, le voy a decir algo. De este sacrificio nosotros somos culpables. De ese sacrificio perfecto, de ese cordero perfecto, usted y yo somos culpables. Por su culpa y por la mía. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Nosotros merecíamos morir en esa cruz desangrados. Nosotros merecíamos descender al infierno, al lago de fuego, y nunca más salir de ahí. Pero la gracia de Dios en Cristo Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces nos sustituyó en la cruz. Ay, hermano, mire, deberíamos de entenderlo todos los días, para que entonces nos podamos consagrar todos los días delante de Dios. Porque ¿sabe por qué el cristiano falla a Dios? ¿Por qué el cristiano peca? Porque se le olvida el sacrificio. Se le olvida que fue perdonado en Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros le fallamos al Señor, porque puede ser de pensamiento, de palabra, de sentimiento, de acción o de omisión a veces, ¿verdad? Que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Fallamos porque se nos olvida que fuimos perdonados. Pero mire, se nos va a olvidar porque somos humanos. Pero mire, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa intercesión está vigente hasta el día de hoy. Claro, debemos nosotros de cambiar, iglesia. Debemos nosotros de ser diferentes. Debemos nosotros de aprender a caminar agradando a Dios. Tiene que haber un momento. Mire, en la vida cristiana siempre va a haber un antes y un después. Sí, pastor, yo antes no era cristiano y ahora sí. No, pero es que a veces lo decimos como religiosos, ¿verdad? No, hay un momento en tu vida cristiana. Si ya fue, qué bueno, pero va a venir un momento donde tú vas a decir, Señor, quiero amarte todos los días de mi vida. De verdad quiero verte, quiero estar contigo. Pero si yo sigo con mi propia vida, no sé si voy a conseguirlo. Mejor ayúdame. Ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame a poder ser mejor. Ayúdame, Señor, a entender que tengo que consagrarme a ti. Tiene que llegar ese momento.
algunos les llega temprano, otros va a llegar tarde, ¿verdad? Creo que Job era el que decía: Señor, no voy a estar tranquilo hasta que no despierte hacia tu semejanza, hasta que sea como tú quieres que yo sea. No me voy a quedar tranquilo. Quiere decir que esto es todos los días. Me veo en el espejo del Espíritu Santo y digo: Señor, quítame, mira, este mal carácter, o estos malos pensamientos, estas malas actitudes, o la indiferencia a veces de Señor, esta indiferencia tan fea que tengo de no buscarte, de no consagrarme, de no apartarme para ti. Esa indiferencia de siempre poner todo antes que a ti. Yo les digo a mi esposa, que está aquí, no me va a dejar mentir, pero yo siempre les he dicho a ella y a mis hijas: mire, primero Dios, después Dios y de último Dios. Y si me quedan viendo, al principio se me los decía chiquitas, ahora se los digo ya grandes, y ahora creo que me entienden más. ¿Sabe hasta qué les decía yo a mis hijas? Y pregúnteselo si quiere. Mira, hijita, ¿me amás? Sí, papi, me decía Naomi chiquitita y Débora. Sí, ok, qué bueno, amame con todo tu corazón. Pero, dije, tenés que amar más a Dios que a mí. Tenés que amar más a Dios que a mí. Y me recuerdo una vez que mi mamá una vez que vino, estaba Naomi pequeña y se la llevó a pasear al parque. Y entonces ella estaba hablando, ¿verdad? Y estaban diciendo que cosas que quería Naomi cuando estaba chiquita, qué cosas quería, qué le gustaba. Y entonces mi mamá le preguntó: mire, ¿y usted quiere a sus papás y quiere a Dios? Sí, pero quiero más a Dios. Hermano, imagínense la respuesta de una niña chiquita. Sí, pero amo más a Dios. Entonces, en esta intercesión de Cristo por usted y por mí, el Señor nos perdonó. Pero eso no quiere decir de que no tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos delante de Dios, ¿verdad? Porque recuérdese que uno se ensucia a cada momento. Dice: yo estoy bien limpio, pero las suelas de los zapatos están sucias. Claro, no vamos a limpiarla, pero le estoy poniendo un ejemplo. A veces uno no lo ve aquí, pero cuando se mira contra la luz, se mira el polvito ese, ¿verdad? O esas cositas que están. Y eso, ¿qué cree? Se le pega en la cabeza, en la ropa. Y usted ni yo no nos damos cuenta hasta que se empieza a sacudir y mira, dice: bueno, ¿será que ya me estoy haciendo viejo o qué? Que se me está cayendo la polilla. No, a veces la basurita que se le pega. Ok, quiero darle uno más porque quiero ministrar la mesa del Señor. Hebreos 9:11 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, es decir, Él, su cuerpo, ¿verdad? Dice: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Ay, hermano, mire, es que esto es precioso. ¿Por qué? Como le decía al principio, el Señor Jesús muere en la cruz y después, como sumo sacerdote, tenía que presentarse ante el Padre. Él lleva su propia sangre al santuario, porque así era como lo hacían aquí en la tierra. Es porque así se hace en el cielo. Él va, presenta su sangre, y lo que obtuvo ahí para ti y para mí fue redención eterna. Ahora, la palabra redención, aquí se la voy a poner en la pantalla, se dice en el griego lutrosis. Y esta palabra significa rescatar, liberar. Pero no abrir la puerta nada más, sino se pagó un precio. Es rescatar a alguien habiendo pagado un precio.
El precio que se pagó fue la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso es de que usted y yo, ahora dice la Escritura, que fuimos redimidos por precio de sangre. Fuimos lutrosis por la sangre de Cristo. Quiere decir, mire, si fuimos rescatados, si lutrosis significa rescatar y liberar, quiere decir que estábamos presos. No, pastor, yo nunca ni preso he sido yo, no sé cómo era que decía el gorrioncillo, ¿verdad? Pero si se recordó usted de algo ahí. Nunca he sido preso ni esclavo he sido yo. Pero sin Cristo estábamos atrapados por el diablo, engañados por el enemigo, íbamos rumbo al desastre. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para deshacer todas las obras del maligno, hermano. Y ahora nos ofrece a nosotros un cambio precioso. De tal manera que de repente cuando usted dijo, Señor, perdóname, entra en mi corazón, el Señor nos limpió con su sangre y nos hizo nuevas criaturas, nos hizo nuevos. Ahora, hermano, fuimos rescatados, porque puede ser que antes, hermano, estábamos atrapados en los vicios, atrapados en la soledad, en la angustia. Y el Señor vino y nos liberó, nos sacó, nos abrió la puerta de la cárcel y nos dejó ir libres. Pero, recuérdese, no sin paga. Se pagó un alto precio. Quiere decir que cuando usted le digan, esos cristianos no valen nada. No, al contrario. Valemos la sangre de Cristo, que es un precio incalculable, la sangre del Cordero de Dios. Porque Dios, hermano, durante siglos recibía la sangre de machos cabríos, de terneros, de bueyes, de toros. Pero la única sangre capaz de arrancar por completo el pecado del mundo estaba en la persona de Jesús. Creo que lo dije la vez pasada. Creo que el cuerpo humano tiene 4 litros de sangre. 4 litros de sangre. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero 4 litros de sangre. Comparémoslo con todo lo de los sacrificios. ¿Cuánto tiempo? Si se hubiera acumulado, ¿cuánta sangre sería? Y el Señor no estaba satisfecho con esa sangre. Claro, cubría el pecado momentáneamente, pero era necesario que viniera el Cordero de Dios y que con tan solo 4 litros de sangre limpió el pecado, arrancó el pecado de todos los que creyeron en Él en ese tiempo. Los que pusieron su esperanza en Él antes, porque dice que habían otros presos que estaban presos en esperanza de que Él iba a venir. Y todos los que íbamos a creer en Él, de todos los tiempos y todas las edades, con tan solo 4. Entonces aquí quiero que veamos la obra de Dios. Quiere decir que Dios con tan poco puede hacer muchísimo. Quiere decir que si tú tan solo te dispones un poquito, tan solo un poquito, el Señor puede hacer muchas cosas contigo. Si tal vez tú le dices al Señor, Señor, hoy dispongo mi corazón para ti. Hoy dispongo mis pensamientos para ti. Quiero ser diferente. Quiero agradarte en todo tiempo. Pero en esa pequeña disposición, Dios puede hacer mucho. Entonces yo le hablo al corazón de aquellos que tal vez piensan que, Señor, es difícil para mí, yo quiero ser mejor y no puedo. Pero si te dispones en la disposición, en eso pequeñito, en eso poquito, que tal vez dices, Señor, no puedo quitarme esto, lo necesito. Pero te dispones un poquito, el Señor puede hacer muchas cosas. ¿Acaso no dice la Escritura, si tuvieras fe como un pequeño granito de mostaza, pudiéramos hacer grandes cosas? Entonces la intercesión de Cristo fue a todo nivel. Intercedió por nosotros. Dice que en la sangre de Abel, imagínense,
desde la sangre de Abel, habla mejor que la sangre de Abel, la sangre de Cristo. Quiere decir que desde el principio y de seguro hasta el final, la sangre de Cristo es lo que nos va a librar de todo. De todo. Entonces, yo quiero hacer una oración. No sé si todos los que estamos acá somos cristianos, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí? Ok, qué bueno, qué bendición. Pero entonces, ¿no cree usted que es el tiempo justo para que le digamos al Señor: Señor, aquí está mi vida delante de ti, dispongo mi corazón? No creas que es poco, no creas que tal vez no es nada. No, no. Si tú lo pones en las manos de Dios, el Señor te va a ayudar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tus favores, por tu misericordia, por tu bondad. Mira la disposición de tu pueblo en esta hora, Señor. Te suplico, Padre, que veas y que tu Espíritu Santo venga fortaleciendo a tu pueblo, Señor. Aquellos, Padre, que necesitamos de ti, hoy te buscamos. Hoy decimos una vez más: Señor, aquí está mi vida, Señor. Me pongo a tu servicio, Señor. Necesitamos tu sangre que nos limpie de todo pecado, de toda, Señor, consecuencia, Señor, de toda maldad, de toda iniquidad, Señor. Hoy, Sambray, que límpianos, limpia nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, por favor. Hoy delante de ti nos ponemos a cuentas, Señor, delante de ti, Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que en tu bondad, en tu misericordia, Señor, vengas tú obrando. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, Padre, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. ¿Por qué no por un momentito nos ponemos a cuentas delante de Dios? Dice la Biblia que ninguno de nosotros debe tomar indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy es un tiempo oportuno, un tiempo de oportunidad. Padre, bendecimos el vino y el pan que representa tu cuerpo y tu sangre, Señor. Que cuando comamos de ellos, participemos de ellos, algo suceda en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden pasar repartiéndolo. Cuando usted lo reciba en su corazón, sigamos en comunión un momentito. Oh sí, Señor Jesús. Padre, toda mi alma quiero dar. Oh, dígale a Él. Sí, Señor. Están viendo por internet. De su amor yo cantaré. Oh, sí, Señor. Y para aquellos que están en sintonía a través de las redes sociales, te invito ahí para que en tu casa también te prepares ahí en tu corazón. Oh, sí, Señor. Ahí en tu casita con tu familia también. Padre, límpianos, perdónanos, que tu sangre nos limpie. Necesitamos de ti, Jesús. Hoy sabrá, mamá, por favor. ¿Por qué no? Ahí, si ya tiene el pan y el vino, se pone de pie y en su lugar un momentito. Quiero en esta hora
Darte gracias, Señor. Ay, esa mamá. Gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado. Hoy es un día de refugiarnos, hermano, en la intercesión de Cristo. Ay, esa mamá, estoy dando un poquito más de tiempo ahí para que le hables con tus palabras al Señor. Oh sí, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos a quien acudir, que eres tú, Señor. Y tu sangre nos limpia de todo pecado. La Escritura dice que el Señor Jesús se reunió con sus discípulos en un lugar llamado el aposento alto. Y ahí, tomando pan y dando gracias por él, partiéndolo, lo repartió a sus discípulos y les dijo: este es mi cuerpo, que es partido por cada uno de ustedes. Cada vez que lo coman, háganlo en memoria de mí. ¿Puedes participar del cuerpo de Cristo? Gracias, Señor. Necesitamos tu sangre preciosa que nos limpie. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Tu sangre que nos limpia de todo pecado, Señor, derramada en la cruz. Gracias. Sin la gracia, sin la sangre de Cristo no podemos, hermanos. El Señor Jesús tomó la copa y les dijo: esta es una nueva alianza, un nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebáis, hacedlo en memoria de mí. El apóstol Pablo dijo: todas las veces que comamos y bebamos, anunciamos la muerte y la resurrección y la pronta venida del Señor Jesús. Si es que le decimos: ven, Señor Jesús, Maranata. Puedes participar de la sangre de Cristo. Oh, gracias. Levanta tus manos un momentito ahí al Señor y cantémosle así con el corazón.